un adulto mayor y iba a buscar su pensión. En ese contexto, dos delincuentes lo intervienen, lo tiran al suelo e incluso le cortan para robarle la pensión. O sea, ya estaba con problemas, imagínense, de lucas, ¿no? De pensión. Dayan Salazar está con la información, pero quiero que vayamos a ver el video, por favor. El registro de este asalto. Mira, ahí tenemos al adulto mayor. Está hablando de jóvenes contra un adulto mayor. Eso es ser cobarde, ¿no? Lo tiran al suelo, esto en Talcahuano. ¿Ya? No. Le trata, lo estaban siguiendo, evidentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene el dinero de su pensión. Y esto fue a pasos de su casa. Mira. En un barrio tranquilo, está ahí el perro evidentemente al lado, no sabe cómo asistir probablemente, claro. Y este adulto mayor se resiste de alguna manera a este asalto y es por eso que termina incluso con cortes. Pero ¿cómo es posible tanta falta? Es posible, ya es como lamentablemente es posible porque... y nosotros hemos visto bandas que se especializan en asaltar de lunes a viernes y que salen todos los días a las 9 de la mañana, se especializan en robar a pensionados. Pero ya hay que ser, discúlpenme la palabra, pero hay que ser miserable. Hay que ser miserable porque no es ninguna resistencia un adulto mayor frente a dos jóvenes. Pues. O sea, ya uno contra dos. Bueno, yo te conté que asaltaron a los abuelos de mi hijo que tienen más de 80 años, le pegaron al abuelo. No le importó nada. La abuela le decía, chiquillos, ¿por qué van por este camino? Este es un mal camino, les da lo mismo. Pues, el video realmente es impactante. Pero claro, pero por eso te digo, es que hay una cosa que yo no sé si es pérdida de qué, pero aquí claramente hay una... ¿Será pérdida o será que no tienen? Que no tienen los valores, que no tienen el amor a la vida. No, es que yo creo que sí. ¿Sabes por qué? Porque ese caballero puede ser mi papá, puede ser mi abuelo, puede ser mi tío. Todos tenemos familia. Entonces, es una falta de empatía que evidentemente Dayan Salazar nos puede contar más detalles porque de hecho está con el yerno de la víctima de este asalto. Dayan. Sí, así es. Mira, la verdad es que horas de momentos en realidad de terror que para don Luis fueron horas. Él decía, duró mucho tiempo, me golpeaban. La verdad es que me sentía muy indefenso porque decía que trataban de enterrarle, la verdad, un cuchillo. Esas fueron sus palabras. Trataban, verdad, de apuñalarlo mientras él trataba de tomar esta persona y empujarla para poder salvar este dinero que era su pensión, su IFE también y un bono de invierno, si no me equivoco, cerca de 700 algo mil pesos, ¿verdad? Que él traía en efectivo, porque el adulto mayor hoy en día no está acostumbrado a tener la cuenta RUT, a tener, ¿verdad?, la tarjeta, etcétera. Y me acompaña Juan Manuel, que es yerno de don Luis, ¿verdad?, que estuvo ayer, esto sucedió ayer a las 2 de la tarde más o menos, aquí afuera prácticamente de la casa de don Luis. Nos mostraba, Juan Manuel está a 2 casas, el caballero ya venía llegando a su población, venía seguro. Cuéntanos un poquito eso mismo que tú nos relatabas. Bueno, primero buenos días a todos y muchas gracias por este tiempo. Bueno, la situación fue que el día de ayer mi suegro se acerca a una sucursal que está a 8 cuadras aproximadamente de aquí desde su casa a retirar su pensión y algunos bonos, tal como lo mencionaba Dayan. Y ya llegando aquí a su casa, un par de casas de la de él, dos personas, dos jóvenes lo interceptan por detrás, ¿cierto? Y bueno, y sucede todo lo que ustedes pueden ver en las imágenes. Imágenes que nos proporcionó un vecino de aquí del sector y al cual agradecemos también, porque la verdad es que la denuncia la levantamos luego de que nosotros también vimos las imágenes. En una primera instancia solo nos preocupamos de poderlo atender en un servicio asistencial que está muy cerquita aquí también y preocuparnos de que él estuviera bien, ¿cierto? De que aparte de los cortes que evidenciaban su mano no tuviera en otra parte del cuerpo, y esa fue nuestra primera, digamos, preocupación. Luego lo trajimos a casa y alrededor de las 4 o 5 de la tarde nos entregan estas imágenes y cuando las vimos... pucha, yo le decía a Dayan, nos salió esta capa de héroe, ¿cierto? Decir, esto no puede quedar así, esto es terrible, o sea, y nos atrevimos, por supuesto, a hacer las denuncias correspondientes y mire, qué bueno que nos puedan dar esta posibilidad de poderlo, digamos, mostrar. Yo sé que todos los días se evidencian distintos casos de asalto, sabemos que no es el único, ¿ya? No es el único, pero yo creo que esperamos que la redundancia de estas cosas, ¿cierto?, pueda gatillar que en nuestras autoridades, que a quienes les corresponde poder disponerse, porque de verdad que todos quienes no estamos en la política o no sabemos de ley o que esas cosas, entendemos que esta cosa solo pasa por una voluntad.
por voluntad, y voluntad que nosotros vemos que no. Mire, yo ayer veía las noticias, un asunto súper rápido, suma urgencia para las 40 horas, se demoraron nada en poder arreglar esto. Mire, yo no voy, este espacio no es para publicitar una postura frente a nuestras elecciones ahora, apruebo o rechazo, no se trata de eso. Ya, evidenciar que hoy día Chile es un país inseguro, ¿ya? Entonces yo les digo ahora, por ejemplo, llevaron esta cuestión de las 40 horas, esta ley, ¿cierto? Promulgaron. La gente feliz, bueno, vamos a tener menos tiempo de trabajar para tener calidad de vida, ¿ya? O sea, yo voy a trabajar 40 horas y después me voy a tener que ir a encerrar a mi casa. Juan Manuel. ¿Para qué quiero más horas libres? Nos comentabas tú también, cuéntame allá en el estudio, nos comentaba igual Juan Manuel que don Luis quedó viudo hace 1 mes y medio. En su casa, si bien vive con algunos hijos, pero en realidad él igual nos comentaba ahora, no vamos a mostrar la imagen de él, aunque él estaba dispuesto a hablar, pero la verdad es que para resguardar su identidad también. Lógico. Pero él lloraba recién hace poquito de impotencia, de que afuera de su casa claro decía, antes salía seguro. Hay hartos adultos mayores aquí en el sector. Él vive aquí, nos comentaba, porque yo me acabo de enterar que él vive acá hace ya 50 años, ¿ya? Y tal como dice Dayan, bueno, él compartió toda su vida, aquí criaron sus hijos con mi suegra, sus hijos, ¿cierto? Sus nietos se han criado aquí también, pasado por acá, y él siente que este lugar, que es su población, ¿cierto? Es su casa. Que era seguro. Que era seguro. Y entonces le sucede esto, y bueno, hay otros hechos que ahora rodean este momento que estamos pasando, ¿cierto? Un poco complejo, y es que claro, hace 1 mes y medio también perdió a su esposa, situación que le ha costado también asimilar, le tocó cuidarla por mucho tiempo. Imagínense, es un matrimonio ya sobre los 50 años, y más esto ahora, entonces, de verdad que está pasando un momento en eso bien complejo. Sí. Lo escucha en el estudio. Sí, Juan Manuel Rodrigo Pérez por acá. Bueno, o sea, tu suegro finalmente estaba recién saliendo a la calle, después de vivir un duelo, evidentemente complicadísimo, terrible. 72 años, sale en la calle y le toca vivir esto. Primero que todo, más allá de los detalles, quiero saber cómo está. ¿Cómo está? Mira, bueno, le dieron, ayer le habían, hicieron una revisión completa, primero la parte física, él fue golpeado, tiene alguna evidencia de golpe en su cuerpo, que los pudimos ver anoche, y bueno, sufrió corte en su mano derecha, en uno de sus dedos, tiene 7 puntos en uno de sus dedos. 7 puntos. Y eso es la parte, en lo físico. En lo emocional, claro, ha sido complejo, y Dayan podía evidenciarlo un poco, porque la verdad es que él conversa el tema y es solo llorar, porque él dice, bueno, anoche durmió prácticamente nada, porque tiene la cara de las personas encima de él, apuntándole. En la imagen ustedes pueden ver, en la persona de gris está con un cuchillo, forcejeando con una de sus manos, y con la otra mano él se está defendiendo de que no le quiten el dinero que traía en su cartera interior de su camisa. Y cuando queda... por eso, espérate, pero por eso se meten. Claro. Perdona, Dayan. Hola, Juan Manuel, ¿cómo está? Le saluda Ángeles. Para entender la imagen entonces que estamos viendo, el registro audiovisual que estamos viendo. Buen día. Por eso ellos como que le tratan de romper la ropa y le metían la mano, es decir, lo habían visto donde él había guardado su platita. Mira, hay una imagen de un segundo video que nos envían, y que muestra un vehículo al fondo de la calle, que nosotros entendemos que las personas estas venían ahí en la imagen se puede ver al final un vehículo gris pequeño, y creo que podemos entender que lo siguieron desde el banco, y que lo interceptaron en el pasaje. ¿Ya? El vehículo dejó a estas personas al comienzo del pasaje, dio una vuelta para encontrarse en la salida de la calle, y si ustedes ven, los delincuentes huyen, ¿cierto? Y al parecer se suben a ese vehículo para arrancar, o sea, lo siguieron desde el banco. Es evidente que porque se fueron a su cartera, o sea, el dinero si bien venía aquí en la cartera, pero aquí puede venir cualquier cosa debajo de un chaleco, como un chaleco, ¿cierto? Y lo conversabas tú también, para que nos cuentes un poquito. Don Luis trata obviamente de salir nuevamente, de ser autovalente con este tema de tener dinero en efectivo, porque no está acostumbrado. Le preguntamos, ¿tiene cuenta? No, él no quiere nada de eso todavía.
Entonces él traía su plata en efectivo y que él estaba preocupado porque era pagar sus cuentas, ¿no? O sea, sí, claro, así mismo es. Ahora, ese tema de no usar la cuenta RUT, de no, digamos, poder adaptarse, ¿cierto?, a esta nueva tecnología y a todo esto, es como parte de las cosas, de tantas otras cosas a las cuales ellos entienden que por qué tienen que cambiar, ¿me entiendes? Claro. Les cuesta asumir de que hoy día nuestro país simplemente cambió, que si bien siempre ha habido delincuencia, hoy día el grado de delincuencia, el grado de maldad con la que actúa la gente, violencia, ya casi no tiene límite. Ya de violencia que hay ya no tiene un límite. Entonces dice, ¿por qué no puedo salir solo si puedo caminar? Claro. Está bien, soy una persona de edad. Pero ¿por qué tengo que llamar a mi hija para que me acompañe? Porque mi hija también hace sus cosas. Claro. ¿Por qué me tiene que acompañar si voy a ir a apagar la luz, voy a ir a apagar el agua? ¿Por qué tengo que, si yo puedo caminar, no estoy enfermo, ¿me entiendes? Pero les cuesta entender de que ya no es lo mismo. Y eso es lo que hemos tratado de conversar con él. Y el fin de... Sí, le escucho. Sí, Juan Manuel, es que me pasa lo mismo porque yo decía, aquí puede ser tu papá, puede ser un tío, todos tenemos un familiar de esa edad. Totalmente. Y a uno le da temor, entonces quiere tratar de protegerlos, pero también uno está mal, ¿no? Porque es como un asistencialismo que no debiese corresponder. Ahora, yo no sé... Cuando hablamos de la vejez activa, por claro, lógico, porque son independientes, lógico, ¿no? Pero uno los quiere proteger. Y existe gente miserable, porque así son, y no hay que tener eufemismos para esto, gente miserable como esos dos cobardes que usted ve en el video que están arrancando después de haber robado a un adulto mayor su plata de la pensión. Y como existen esos miserables, que Emilio nos contaba muy bien, que es un negocio prácticamente que tienen, robarle, tienen horario, hacen el marcaje en el banco a los adultos mayores y les quitan sus pensiones, como existen esos miserables. Yo también quiero saber ¿cómo tiene que enfrentar esto un adulto mayor? Doctor Ugarte, que nos está acompañando, porque ¿cómo queda primero? ¿Cuáles son las consecuencias? Porque te sientes vulnerable en una situación en donde todos ya te veían vulnerable de antes, y luego, más allá del estado de salud, que sabemos que tiene 7 puntos en la mano, ¿cómo se recupera? Bueno, en el primer momento son las secuelas del trauma físico, las heridas cortopunzantes, las contusiones, ¿no es cierto?, lo que afectan, los dolores en las siguientes 48 horas, musculares que se empiezan a producir por la resistencia que ejerce el cuerpo a todos estos tirones, en fin, eso genera contractura y empieza a doler el cuerpo. Es la tensión física y la tensión emocional, se suman, ¿no? En ese mismo momento él se estresa, se contrae por completo, se protege, y eso no es habitual, no son movimientos que hacemos todos los días. Para nada. Entonces eso le va a generar dolores, molestias después. Pero pasado eso empieza a ocurrir otro fenómeno que es que llamamos estrés postraumático. Y esto significa que él puede tener, por ejemplo, interrupción del sueño en la noche, pesadilla. Depresión también le puede venir. Puede generarse un cuadro que conocemos como depresión reactiva. Exacto, por supuesto. Que en reacción a este proceso. Y sobre eso viene una serie de pensamientos negativos que él puede tener sobre su propia autovalía. Puede sentirse con menor independencia y autonomía y cuestionarse más. Lo que dice Rodrigo, que ya el mundo te veía poco ágil o poco, poco independiente, pero ahora además tú te asumes así. Podría pasar después de este estrés postraumático. Claro, y en vez de decir esto no es una cosa que me ocurre a mí por ser yo, sino que gente que está actuando mal y que le podría haber ocurrido a cualquiera, uno puede empezar a atribuir que es culpa de uno, porque uno está más débil, porque uno tiene más o porque debía edad, hacerle caso a mi yerno, y por lo tanto haber ido con mi hija. Pero también, doctor Ugarte, o sea, yo le digo esto porque ya no quiero hablar del caso de los abuelos de mis hijos, pero es que te estoy hablando de personas de 82 años y que uno queda de verdad después con una sensación total de inseguridad, pensando además que te pegaron, que los jóvenes, como decíamos, les da lo mismo, porque no está en su cabeza pensar, pobre señor, lo que le estoy haciendo. No, para ellos el botín. ¿Qué se hace en ese sentido, doctor Ugarte, después de que un adulto mayor ha sido asaltado, y particularmente en el caso de este señor, que más encima hace 1 mes y medio viudó? Bueno, el momento es especialmente difícil porque él está viviendo un duelo, y un duelo que es un proceso normal.
pero cuando han sido parejas que se han mantenido en el tiempo, no subestimemos lo que significa perder a la pareja de tu vida. Es un golpe, uno de los golpes más fuertes que uno puede vivir en su vida. Entonces está viviendo eso. ¿Cómo se le ayuda? Bueno, él necesita de partida el buen acompañamiento del sentido común de la familia y el cariño fraterno de la familia. Eso es lo primero. Ya, pero espérese, pero Cero doctor, cuestionamiento. no, es que eso, es que quiero, ahí estar quiero al hacer lado. un punto, porque repetirle o hacerlo sentir también, porque ya una cosa es que te apapachen, ¿cierto? Una cosa es que te abracen, pero la otra es como, papito, si usted quiere hacer esto, no puede hacerlo porque, o sea, tampoco infantilizarlo porque eso también podría generar una consecuencia negativa. No, obviamente algunas conductas de precaución son válidas para todo, incluyendo los adultos mayores. Si uno va a manejar una cantidad de dinero en efectivo, es mejor no andarse desplazando por la calle con eso, cosas de ese tipo. Pero en el resto, en absoluto, infantilizar. Pero ¿cómo se hace? Disculpen que lo interrumpa, pero ¿cómo se hace eso? Porque si yo lo estoy viendo por la tele, yo digo, ya, yo soy el hijo, o en tu caso, porque me gusta a mí que lo digas porque finalmente esto es transversal. Claro. Si te pasa a ti, ¿qué consejo me daría usted a mí, doctor Ugarte? Porque ¿qué es lo que hago? Ya Juan Manuel, que nos está mirando, porque yo no lo voy a dejar salir solo, Sí, porque no quiero que le tantas pase familias, nada, porque... Claro. ¿Me entiendo, no? No, ¿Qué es lo que hago? pero ahí no hay que sobre reaccionar. Ya. Él puede salir solo. Él puede ir a comprar una cosa al negocio de la esquina, puede ir a visitar a un vecino, no hay problema. Puede ir a la plaza. ¿Cuál es el problema? Que no vaya a retirar toda una cantidad de dinero de su pensión solo. Pero es que eso para y llevar. cualquier persona, Eso- pues, doctor Ugarte, si uno Claro. tampoco va a ir sola a retirar, yo creo que no. ¿Sí o Pero no, espérate, Rodrigo? pero es que Nadie. lo que decía Juan Manuel es sumamente importante. Juan Manuel, corríjanos si nos equivocamos. Pero él decía, él había vuelto a salir a la calle, él siempre fue independiente, siempre vivió su vida así y él quería pagar sus cuentas. Y como como su señora había fallecido hace un mes y medio, se había atrasado, entonces él estaba preocupado. Claro. Entonces, si él toda la vida tuvo la misma conducta, él no entiende, don Luis no entiende, ¿verdad, Juan Manuel? Que por qué rechupalla tengo que cambiar yo ahora si toda la vida durante 72 años ha estado igual, po. Es que el país ha cambiado y las medidas de seguridad que tenemos que tomar, desgraciadamente, son otras. Tenga uno 70 años, tenga 50 años, tenga 30, no puede andar con mucho dinero encima sin tomar ciertas precauciones. Ya, hablábamos del primero el apapachar, el cuidar, el regalonear, el amar profundamente, el besuquearlo, que se sienta querido, amado, respetado de nuevo, sin infantilizarlo. Después, ¿qué pasa con estas personas sobre los 65? Ya empiezan problemas con los huesos, las caídas son diferentes, la cicatrización, la piel es distinta. ¿Cuáles son los cuidados médicos que requiero? Porque también uno puede infantilizar, de decir, no se pare, yo le voy a buscar el agua. No, acuéstese, que se acostadito para que se recupere. Entonces, ¿cuál es el proceso médico en esa materia? Ahí hay que tener ojo porque por fortuna parece no haber ocurrido en este caso, pero una caída así... Se podría haber reventado la cabeza o la cadera. Claro, mucho cuidado en una caída así, en un adulto mayor, la cadera. La cadera, porque los huesitos tienen menor densidad ósea, por lo tanto resisten menos un traumatismo directo. Mire. Con un canto de una vereda, por ejemplo, esa esquina puede golpear y fracturar una cadera, que es una lesión mayor, que en el pasado ya se consideraba prácticamente causa de muerte, pero que hoy en día se puede manejar. Entonces, un traumatismo craneano, por ejemplo, la cabeza cae como con una aceleración mayor que el resto del cuerpo. Por el propio peso de la cabeza, ¿verdad? Juan Manuel tiene una pregunta para usted. Sí. Juan Manuel, Sí, por favor. Mire, sí, doctor, un gusto saludarle, de verdad, gusto es muchas mío. gracias. Creo que usted es una persona que no podemos no dejar de admirar, ¿cierto? Sobre todo el proceso que nosotros estamos viviendo todavía, pero ya venimos saliendo de a poco y entendemos, digamos, el protagonismo que usted tuvo en nuestro país para bien. Así que muchas gracias por eso. Sin embargo, mire, disculpe que se lo diga yo, todo lo que ustedes nos comentan es como es muy reiterativo porque lo escuchamos en todas partes. Ya
Bueno, todo lo que usted nos dice son medidas que nosotros vamos a tomar, y el objetivo de haber levantado nosotros esta denuncia es para ver, ya ahora yo como familia está bien, yo hago lo que tengo que hacer, pero ¿quién es responsable de la seguridad de todos nosotros en la calle? Ah, no, claro, pues Juan Manuel, si esa cuestión Entonces yo hoy día, claro, vemos nosotros un tema médico, un tema de acompañamiento, y créame que somos una familia que somos muy unida, y creo que esto nos llevó a esto. Vamos a hacer todo lo posible porque, claro, luego de que ahora pueda ya estar un poquito más en condiciones de poder salir, llevarlo y hacerle algún chequeo completo, ¿cierto?, que lo amerita. ¿Ya? Pero el tema es entonces evidenciar hoy día la falta de seguridad. ¿Por qué tenemos que nosotros tomar medidas? Lo pregunto de otra forma. ¿Por qué algunas medidas son válidas para nosotros y otras no? ¿Ya? Por ejemplo, ¿por qué es válido para nosotros decir tengo que tomar medidas para cuidarme, pero cuando yo digamos, tomo algunas otras medidas, ahí aparecen las autoridades? Por ejemplo, cerrar un pasaje, ¿ya? Por ejemplo, el tema, disculpe, le voy a hablar un tema que es súper más delicado, pero el uso de armas, por ejemplo, en una casa. Cuando la gente hoy día, claro, son parte también de su reacción y que son normales querer defenderse, ¿me entiende? Entonces, mire, y ahora mismo, una parte es la salud de él, física, pero ahora es la salud mental. Y el otro es saber sentirse. Mire, yo creo que este tema de levantar esta denuncia, le insisto, fue que mi suegro sienta que hay gente que lo está cuidando, que alguien hizo algo por él, que se preocuparon por él, ¿me entiende? No que le pegaron, lo golpearon, que lo vivió solo, porque para peor esto lo vivió solo en el pasaje, pero que hay gente que le cuida, que le quiere, ¿cierto? Juan Manuel. Y ya estamos preocupados por él. Sí. Pero ahora dejamos nosotros, digamos, ¿qué hace la autoridad por esto? Juan Manuel. Por ejemplo, mi suegro, ¿a dónde se tiene que dirigir ahora para que lo puedan acompañar y terminar este proceso? Porque esto tiene que tener un fin. Sí. Hablaba, disculpa, Juan Manuel, en el tema de salud, un segundito, para ver si el doctor también nos ayuda. Tú hablabas, y si seguimos en esa línea de el apoyo psicológico, ahora, ¿dónde lo pide? Porque también hay un tema que reparar ahí el daño. Por supuesto, ahora hay algo por ahí. Exacto, entonces eso, doctor, yo sí, no, por favor, no va en desmedro de su comentario, porque sé que es médico. Para que lo responda. Claro, eso. No, absolutamente. La sensación de inseguridad que en estos momentos se vive, y la situación que se vive, el contexto general. Yo como médico lo que puedo hacer, yo no puedo aumentar la vigilancia, qué sé yo, pero sí puedo darte un consejo de ¿no es cierto?, qué cuidados tener. Importante presentar la denuncia a la Fiscalía, importante pedir el apoyo psicológico a las víctimas, que en este caso debe estar, porque va a ser una situación en que probablemente, aparte del cariño de la familia, se requiere un apoyo psicológico, porque es un evento traumático, no hay que mirarlo en menos. Oiga, pero pongámosle aquí, claro, el punto sobre la I, si esta cuestión es así. Estamos hablando de un hecho delictual que tiene consecuencias, evidentemente, pero te doy un consejo al tiro, Juan Manuel. La Fiscalía tiene un centro de asistencia a las víctimas, y esa asistencia es principalmente psicológica. Así como lo veíamos en la Florida, también ellos tienen derecho. En este caso, llama a la Fiscalía, contáctate con la Fiscalía y pídele entonces la asistencia psicológica para tu yerno, para tu suegro. Ahora, es evidente que la gente va a llegar a pensar lo mismo que Juan Manuel. O sea, es que nadie podría cuestionarlo. No lo puedo, no. Pero es complicado y es delicado. Sí. Porque no tenemos que llegar nosotros a pensar como ciudadanos a ese extremo. Claro. Porque alguien antes tendría que haber puesto el coto. Sí. ¿Ah? Estamos justamente en un pasaje residencial. Él iba a hacer sus cosas, sus trámites normales, y hay una falta de seguridad. Y hace 50 años que hace el mismo trámite, o sea, en el fondo, claro, es eso. Y yo creo que, claro, nadie puede hacer un juicio de valor de las opiniones, de los sentimientos, porque el diagnóstico está hecho. Y claro, aquí hay y queda esta sensación, ¿no?, de será solo falta de voluntad política para ponernos de acuerdo y poder frenar este índice de delincuencia, que no son solo los números, sino es la agresividad. Lo veíamos recién en el caso de la Florida, la maldad por la maldad. En el caso de Don Luis, maldad por maldad, porque no era solo robarle, sino que golpearlo, dejarlo botado. Una persona que no podría eventualmente pararse solo. O sea, ya hay límites que hemos sobrepasado y que compartimos claramente, que alguien tiene
tiene que hacer algo y que todos, como sociedad, tenemos que hacer algo. Gracias, doctor Ugarte, por los consejos médicos. No, Gracias, encantado. Dayan. Gracias, Juan Manuel, y un abrazo afectuoso, por favor, de nuestra parte a don Luis, y ojalá que se recupere no solo de las heridas físicas, sino también las heridas emocionales. Gracias a la familia. Bien.